Hola. Buenas tardes. Hola. Ya puedes empezar, Marlene. Ok. Buenas tardes. Bienvenidos al lugar de la memoria en la tercera jornada de Mujeres por la Memoria. En esta oportunidad tenemos el placer de compartir esta mesa de diálogo con tres mujeres excepcionales. Estamos hablando de Cleide Canales. Hola. De Cleide Canales, Narda y Kimberly. El título de esta mesa de panel es Violencia hacia las niñas y mujeres durante el periodo 1980 y el año 2000. En este diálogo, nosotros esperamos reflexionar sobre las diversas afectaciones hacia las niñas y mujeres durante el periodo de la violencia del año 1980 y el 2000 en las regiones del Perú, y las cifras de la comisión, tengo un problema por acá. A ver, uy. ¿Hola? Sí, Tengo un problema se me está yendo la señal. ¿Me escucha? ¿Sí? Sí. ¿Me deja escuchar? Ok. Sí, Marlene, se te escucha. Sí. Ok. Hola, ya, disculpen. Ya, las cifras de la Comisión de la Reconciliación y la Verdad señalan que el 90% de las mujeres sufrieron violencia sexual, ¿no? En las regiones, en las regiones del surandino, especialmente en Ayacucho y asimismo en Junín. En esta oportunidad vamos a darle la bienvenida a Cleide Canales. Ella nos va a hablar desde el punto de vista personal que ella prácticamente ha sufrido durante su niñez. Para comentarles un poquito de Cleide, es egresada de la Universidad de San Marcos en Ciencias Sociales y con maestría en Ciencias Ambientales con mención en Ordenamiento y Gestión Ambiental. Actualmente es tesista de la maestría y futura magíster. Le damos la bienvenida a Cleide Canales y le cedo el pase. Bienvenida, Cleide. Tu audio. Perdón, no te escuchamos, Claide. Buenas noches con todos. Sí, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Buenas noches con todos. Me es muy agradable estar esta noche con todos compartiendo parte de la experiencia de vida, ¿no? Y analizar también la violencia a la mujer a través de este medio, ¿no? Entonces, quisiera presentarme. Yo soy Cleide Canales. Nací en la ciudad de Lima. De muy pequeña mis papás me llevó a de Apurímac a la selva de Junín. En este proceso es que sufro el proceso de la violencia, ¿no? Y
como, por ejemplo, al llegar a Junín, a la selva de Junín, la vida no era tan, no era tan diferente a lo que podría tener un niño común, ¿no? Ir al colegio, estudiar, ¿no? Así transcurrió un tiempo, económicamente las cosas iban muy bien, hasta que empezó el problema de violencia allá. O sea, de un momento a otro todo nuestro sistema cambió, llegó lo que fueron los subversivos. Primero empezaron a tomar, a llegar al pueblo, se empezaron a llevar a las personas, hubieron personas que empezaron a huir del pueblo y no sabíamos, o sea, no entendíamos por qué, ¿no? Y en esa época la gran parte de los campesinos trabajaban con con el Banco Agrario. Entonces muchos esperando las cosechas, preocupados por las deudas, terminan quedándose. Pero lo que no sabíamos es que los subversivos habían encontrado justo en las zonas donde nosotros vivíamos el lugar adecuado para hacer sus bases. Entonces los poblados terminan siendo los lugares adecuados para ellos, porque por ser una zona de difícil acceso, por estar en lejos del Estado, el Estado no tenía presencia. Entonces, todo eso hizo que sea adecuado para que ellos puedan desarrollar ahí sus actividades. Entonces, muchos de nosotros que vivimos en esa época, de la noche a la mañana nuestra vida cambió. O sea, de ser personas libres, personas que podíamos, en el caso de los niños, ¿no? Que podíamos ir al colegio, de repente el colegio dejó de ser colegio, el profesor lo asesinaron, el colegio dejó de ser colegio, se convirtió en un centro de entrenamiento. Entonces, ¿cómo es que ocurre eso? De repente muchos me dicen que no entendemos cómo un centro de entrenamiento, ¿qué es lo que pasa? Les estoy diciendo que ellos centran sus actividades ahí, llega un momento que centran sus actividades ahí y se adueñan de todas las actividades de toda la población y no los dejan salir. En ese contexto, quienes corrían muchísimo riesgo eran los niños y los adolescentes que iban creciendo. ¿Por qué? Porque a los niños, a las niñas, los terminaban formando para ser parte de sus parte del grupo de ellos, o sea, los obligaban y se los llevaban. Y las familias no podían hacer absolutamente nada. En este caso, a nosotros nos cerraron los colegios y ese colegio se convirtió en un centro de entrenamiento. Entonces, nos guste o no, nos tenían allí. A veces las mamás tenían mucho miedo. Cuando teníamos 7 años, 8 años, a veces hasta te llegaban a cortar el cabello para que parezcas hombrecito. ¿Por qué? Porque ibas creciendo, te entrenaban, te llevaban con ellos, las obligaban a las niñas de repente a formar un común matrimonio, algo así, con quien ellos escogían, y finalmente esas niñas ¿en qué se convertían? ¿No? Se convertían en pareja de alguno de ellos, muchos de ellos eran muy mayores y no tenían más oportunidades, o sea, o morías ahí o lograbas escapar. En mi caso, yo tuve muchísima suerte junto con mi hermana, ¿no? Porque mi madre fue muy valiente frente a todos los horrores que vivimos, trataron de protegernos lo más que pudo, perdón, y pero aún así hemos visto cosas, ¿no? O sea, como que, por ejemplo, a alguien le gustaba una mujer, mandaba o lo acusaba de lo que sea al marido y lo mataba y después se quedaba con la señora, o a las niñas se las llevaban, las violaban. O sea, eso era una constante, tú no sabías en qué momento te podía pasar. Incluso tengo una tía, ¿no? Que en la noche se había metido a su casa a querer violarla, ¿no? Entonces, la mujer estaba muy expuesta, más aún si tú eras niña, en este contexto, ¿no? Muchas veces al ser separada de sus padres, porque eso ocurría a los adolescentes, las separaban, entonces no podían defenderse. En mi caso, nosotros logramos escapar antes que a todas las personas se las juntaran, porque lo que hicieron eso en un momento fue juntar a los poblados que estaban cercanos, estaban cerca de los ríos, y llevárselos a campos de concentración. Entonces ahí la situación se radicalizó aún más, pero mi madre logra rescatarnos antes de eso, ¿no? Pero fue mucho tiempo perdido, como
como mujer, o sea, como niña, yo no sabía en qué momento me tocaba morir a mí o en qué momento, o sea, no sabía si mañana iba a estar viva, no sabía si es que, o sea, no podía pensar en que si mañana podía estudiar. Era creo que lo más difícil, ¿no? O sea, no sabía realmente si en unos días ibas a tener un futuro o algo con lo que tú podías soñar. Entonces, frente a todo esto, más los traumas de todo lo que hemos visto allá, logramos escapar, nos fuimos hacia la ciudad de Satipo. Ya estando en la ciudad de Satipo, pues venía a ser, digamos, diría más violencia contra nosotras, porque al final nosotros llegamos allá y pues las Fuerzas Armadas lo que hacían era, tú vienes del monte, bueno, también eres sospechoso y también te podían desaparecer, andábamos con miedo. Las rondas parecido, lo mismo, los subversivos nos perseguían también para hacernos regresar. Y hemos andado en la ciudad de Satipo muchísimo tiempo, escondiéndonos de una chacra a otra. Y una de las cosas que de repente, por las que de repente yo agradezco muchísimo a mi madre, es que nos protegió de tal forma que ella se puso primero antes de exponernos a nosotros. Por ejemplo, la venían a perseguir los subversivos para hacerla regresar y ella nos hacía dormir y ella era la que iba. Nunca nos contó todo lo que pasó. Yo me tenía que enterar 30 años después, investigando. Y era la razón por la que mi madre nos tenía de chacra en chacra. Nunca dormíamos en el mismo cuarto, estando en la misma ciudad de Satipo, ¿no? Ya posteriormente a eso, mi mamá un día llega un tío y nos lleva a Huánuco y resulta que mi papá estaba ya escondido, ¿no? Y ya llegando en Huánuco también era otra tortura. O sea, todo ese proceso de violencia en realidad nos expuso. Primero nos expone en el mismo poblado donde estábamos, donde quedamos atrapados, nos expuso hacia los subversivos y a la gente, digamos, que tiene malas intenciones a veces con las niñas. Eso es lo primero, ¿no? Segundo, ya habiendo salido de ahí, seguíamos expuestas, ¿no? Seguíamos expuestas, porque incluso cuando llegamos hasta la ciudad de Huánuco, la única forma que teníamos para sobrevivir era de repente trabajar en las chacras para juntar dinero y poder llegar a la ciudad de Lima. Porque como les había comentado al inicio, nosotros vivíamos en la ciudad de Lima antes de viajar a provincia. Entonces, nuestra meta era regresar a Lima, pero para regresar se necesitaba dinero. No podíamos regresar y no teníamos a dónde llegar. Entonces, estando en la ciudad de Huánuco, también lo único que existía para sobrevivir eran los campos, los cultivos de coca. Y yo recuerdo a los 9 años cosechando las hojas con las manos llenas de herida, ¿no? Entonces, disculpe. Claire, sí, tranquilízate. De hecho que ha sido momentos muy, muy difíciles y ahora nuestros invitados, las personas que nos están viendo, de repente que recién se está enterando, ¿no? Qué difícil Sí. que es. De repente lo estoy resumiendo, no les cuento todo, solamente un esquema general, pero lo difícil que es, o sea, ser niña en un contexto de violencia es muy difícil, porque uno deja de ser niño para convertirse en adulto, y te conviertes en adulto de golpe, ¿no? Posteriormente estar en la ciudad estar en Huánuco, logramos regresar acá a Lima. Acá tenía familia, ¿no? Y nuevamente viene otro problema, ¿no? En la que, ¿cómo quedamos las niñas expuestas? O sea, ¿a qué me refiero? Llegas a la ciudad, a pesar de haber nacido y haber vivido acá, te expones a la discriminación. En este caso, mis padres, como antes de viajar habían vendido la casa, no teníamos dónde llegar. Entonces nos pusieron a trabajar en una casa, a cada una, mi hermana en una casa, yo en otra. Yo tenía 10 años, aproximadamente 10 años en el 90. En el año 90 es cuando llego acá, ¿no? 10 años de casa en casa trabajando, expuesta a que más de una vez intentaron abusar sexualmente de mí. Era una niña. La gente no me pagaba por un trabajo, me hacía trabajar
o a veces no me querían, o sea, cuando no cumplía con el trabajo porque era una pequeña, a veces no te querían mandar al colegio. Aún así, y en todo este proceso, si hay algo que yo siempre le critiqué al Estado, fue por su ausencia. O sea, nunca nos protegió a las personas que pasamos por ello. Y yo siempre me he preguntado, ¿qué pasó con todos esos niños que lograron rescatar de los campos de concentración? ¿Hicieron algo por ellos? ¿Los educaron? No creo, porque mientras yo vivía en la selva, antes que llegaran los subversivos, yo había estudiado hasta el tercero de primaria, más o menos hasta el tercero de primaria. Cuando llego a la ciudad de Lima, no tenía documentos con qué estudiar, con qué continuar mis estudios. Sin embargo, vamos a los colegios, al ministerio, a pesar que ellos tenían un colegio allá, que se supone que ellos nos han evaluado para pasar de grado, no tenían una información acerca de nosotros. Y los colegios tampoco nos querían recibir por la edad, no nos querían recibir, o sea, y porque no teníamos documentos, no nos permitieron estudiar. El Estado nos desamparó por completo. Es más, si yo estudié algo, fue porque me encapriché y traté de ingresar a un colegio cualquiera que me recibiese, y a los 10, 11 años empezar desde el primer grado. Tanto así que yo tuve que terminar el colegio a los 20 años. O sea, a los 20 años terminé el colegio en la extrema pobreza. O sea, fue un abandono completo del Estado. Yo creí que ese proceso había cambiado. Pensé que el Estado, ya después de 30 años, había mejorado en este aspecto. Sin embargo, hace algunos años me di con la sorpresa de que no, que las personas que están pasando por lo que yo he pasado siguen sufriendo el mismo abandono. Quizás más adelante comparta algunas anécdotas con ustedes, pero realmente las niñas en un contexto de violencia realmente quedas completamente desprotegida, ¿no? Claro. Expuesto a muchas cosas, a la violencia, expuesto a que te conviertan en algo que tú no quieres ser, ¿no? Claro. Y así es como yo he continuado, ¿no? Ya estando acá a los 20 años, he tratado de trabajar de todas las formas que he podido para poder ingresar a una universidad nacional. Pues sabía que a una particular no iba a poder pagar, no tenía los medios, ¿no? La violencia nos había dejado en la extrema pobreza. ¿Sí? Estimada, tenemos un minuto para que pueda resumir la última parte y de ahí tenemos la segunda ronda, ¿sí? Claro. Entonces, es más o menos en ese proceso como yo logro sobrevivir y logro salir adelante, ¿no? Porque realmente no ha sido fácil. Yo he regresado después de 30 años a la zona de la violencia, donde he vivido, y muchísima gente, por no decir más del 90%, no ha tenido la oportunidad que he tenido yo de siquiera trabajar y estudiar. Ellos no han podido estudiar. No hubo colegio antes de no hubo buena preparación antes de la violencia. Durante la violencia se quedaron sin educación, y después de la violencia no les dieron la oportunidad de educación. Claro, así es. Estimados amigos, vamos a tener una segunda ronda. Terminamos con Claide en esta oportunidad para darle la bienvenida a nuestra siguiente panelista. Gracias, Claide, y esperamos en la segunda ronda, ¿sí? Bueno, sigamos con nuestra jornada de las mujeres por la memoria. En esta oportunidad vamos a presentar a una persona muy destacada que también ha estado siempre investigando, siempre ha estado viendo, pues, ¿no?, todo lo que ha sucedido en nuestro país en los años 1980 al 2000, que fueron años muy terribles. Seguramente algunas de las personas que nos están viendo en este momento no saben, de repente han escuchado y lo ven a lo lejano, ¿no? En esta oportunidad vamos a presentar a una investigadora, su nombre es Narda Enrique, y voy a hablarles un poquito de ella. De hecho, que ya muchos lo conocen,
Eh, para los que no la conocen, de todas maneras les voy a presentar, ¿no? Ella actualmente es directora del doctorado de Sociología de la Universidad Pontificia de la Católica. Narda es coordinadora de Sociología de la Pontificia Universidad Católica, es decana del Colegio Nacional de Sociólogos del Perú, investigadora de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que justamente ve en temas de violencia, ¿no? Trabajó con mujeres prácticamente desde hace mucho tiempo, le he dedicado a trabajar con mujeres, y ella también es, a finales de los 70, Narda funda junto a otras activistas Flora Tristán, ¿no? Es una institución de corte feminista. Su último escrito fue titulado Cuestiones de Género y Poder en el Conflicto Armado en el Perú. Y ella nos va a comentar, y si tienen algunas preguntas, también los pueden hacer a través del chat, y con gusto les vamos a hacer llegar las consultas a Narda. Bienvenida, Narda, te escuchamos, y de hecho que tenemos mucho que aprender de ti. Gracias, Marlene, muchas gracias al Lugar de la Memoria por la oportunidad de compartir esta noche con ustedes, y en particular un gran abrazo a Clayde, porque creo que en este momento Clayde representa lo que tendremos que recuperar, que es esta memoria viva. Es decir, que esto que ha ocurrido está entre nosotros y ha sido olvidado por las instituciones principalmente, que son quienes tendrían que preocuparse por eso, pero también lamentablemente por muchos sectores sociales del país. Entonces, yo quería comenzar con ese abrazo que estoy segura que todos los asistentes aquí quisieran darle a Clayde de una manera simbólica, y que sepa que pues deberíamos todos seguramente poner fuerza en sus reclamaciones sobre lo que ha sido esta insólita omisión. Yo no puedo, es una cuestión histórica, una deuda histórica que tenemos con las zonas afectadas por la violencia. Siempre que tengo que hablar de esto en otros países, tengo que decir que en el Perú nunca hubo reconstrucción. Tal vez hay un programa de reparaciones, y por lo tanto esas reparaciones tienen un proceso que en buena hora sirve de alivio o mitigación para quienes han pasado por esta situación, y nosotros, sin embargo, como país no hemos hecho lo suficiente para que haya esa recuperación social de las vidas, de los proyectos que han sido truncados, pero también de las posibilidades y las oportunidades que las personas de muchas comunidades que han vivido esta situación puedan haber recuperado una parte, porque ya no va a volver lo que vivieron, pero una parte siquiera de lo que pasó. Yo había preparado unas láminas, pero por ahora creo que voy a centrarme en algunas ideas generales. En la segunda intervención, tal vez señale alguna de las láminas, porque lo que estamos viendo aquí, tenemos unas narrativas que por lo general cuando nos cuentan sobre lo que pasó, sobre las guerras que tuvimos, sobre el conflicto armado que ocurrió aquí en el Perú, es como que son, para quienes no lo han sufrido, es como que son hechos de otros, ¿no? Le ocurrió a otros, no nos ocurrió a nosotros. Y creo que el lugar de la memoria y el trabajo que felizmente en el Ministerio de Educación están comenzando a hacer, o han comenzado a hacer algunos años en medio de mucha oposición, es que eso tiene que formar parte de esta memoria viva dentro de las escuelas, esta memoria viva que no es solamente el lugar de un museo, sino una memoria que se retroalimenta por lo que todavía no sabemos qué ocurrió, porque sabemos algunas cosas, pero hay muchas más cosas que recuperar. Entonces, una primera cuestión es cómo estas narrativas, esta manera de contarnos lo que ocurrió, no es solamente lo que les ocurrió a otros, sino que muchas personas están aquí entre nosotros y fueron vidas, no solamente son datos y números, sino son personas y nombres. Y como dice el libro de Ponciano del Pino y Agüero, que trabajaron para el Museo de la Memoria, para el Lugar de la Memoria,
cada vida cuenta, todos los nombres cuentan, cada vida cuenta, también en la memoria que presentó Sofía Maher, todos los nombres, o sea, cómo reconocer que todos los nombres existieron y son vidas que fueron truncas, ¿no? Que quedaron truncas. Entonces, una primera cuestión es esta relación entre en que no hay solamente datos y cifras, que yo voy a mostrar algunas, sino también son nombres y vidas que se quedaron truncas. La segunda cuestión que yo quería poner es que nos afecta en lo que nos pasa cotidianamente, en lo que nos pasa en el hogar, en lo que nos pasa en los cuerpos, en lo que nos pasa en nuestros sentimientos. Se narran a veces acontecimientos sin dar cuenta de las emociones por las que hemos pasado. En el documento del Registro Único de Víctimas hablan de por lo menos 1.600 niños registrados al 2018, por lo menos, ¿no? Pero sabemos que hay muchos que no fueron registrados, que hay muchos que no han podido narrar sus historias. Yo he participado, apoyado también al movimiento para que no se repita, y cuando hubo esta campaña del Catañán, que fue con el equipo de la memoria, pueblo por pueblo, y se ponía el equipo de la memoria en el pueblo, muchas personas se acercaban y decían, es la primera vez que yo puedo contar mi historia. Entonces, aquí estamos hablando ha pasado tantos años, pero todavía vamos a ir encontrando otras historias que no hemos conocido, pero también otras realidades muy duras, que apenas se informa sobre eso en el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Entonces, estas narrativas tienen que ser retroalimentadas, tienen que ser ampliadas y van a seguirnos mostrando seguramente muchos trabajos posteriores, y como yo vengo de la universidad, no puedo dejar de hablar de lo que se hace también en la universidad, muchos trabajos posteriores nos van a mostrar otros aspectos que no están siendo considerados. Por ejemplo, el trabajo sobre niños se ha trabajado relativamente poco, hay mucho más de qué saber, así las uniones forzadas, tenemos datos de uniones forzadas, tenemos datos de violaciones, pero hay mucho más que debemos saber de qué pasó con los niños. Y en este momento tengo muy fresco algunos de los trabajos de algunas de las tesis y trabajos de personas de sus propias comunidades. Por ejemplo, así como uno dice, en mi vida me pasó esto, y muy pocas personas lo saben, y voy a tener un estigma sobre lo que puedo contar, también ha ocurrido que en algunas comunidades, conozco el caso de una comunidad en Cerro de Pasco, guardan silencio para no hacer más difícil los problemas que se pueden vivir en esa comunidad y encontrar alguna solución para salir adelante en sus proyectos. Entonces, hay, digamos, muchos cabos sueltos que tenemos que ir anudando en esta manera de pensarnos a nosotros mismos y superar estas ausencias y estos vacíos que no tenemos suficientemente cubiertos. Hay por lo menos otros dos trabajos que voy a decirlos con nombre propio, porque el lugar de la memoria tiene la historia de Américo Mesa, que narra qué pasa en su comunidad, pero también está la historia de Georgina Gamboa, que ustedes conocen, quienes no conocen, los más jóvenes, fue violada por 7 sinchis y tuvo una niña. Entonces, los hijos productos de violación. Por un lado tenemos los niños que han sido pasados por estas historias como la de Clyde, pero por otro lado tenemos los hijos que han nacido producto de violación y que han tenido las repercusiones que han tenido que pasar en sus vidas, porque también han tenido que sufrir el estigma no solamente de los otros que no eran de sus comunidades, sino de sus propias comunidades. Eso ha sido trabajado por personas como Mercedes Crisóstomo, que también colaboró con el Museo de Anfasec. Mercedes Crisóstomo trabajó la historia de lo que ocurrió en Manta y Vilcas, y también en este momento está trabajando Sofía Maher en base a los datos y los archivos de la Comisión de la Verdad, está trabajando qué ha pasado en los campamentos, en las zonas de campamento, en la selva central, zonas muy cercanas donde está hablando Clyde, con lo que Sendero consideraba la masa en cautiverio, cómo las mujeres han tenido que solas soportar este sufrimiento de este cautiverio, sacar fuerzas internas de donde no había, para poder cuidar a los niños, para poder cuidarse ellas mismas y sobrevivir, como frente a este control total, donde ni siquiera estaba permitido el llorar ni hacer amigos,
hay, sin embargo, esta capacidad de resistencia. Sofía Maher, supongo que terminará pronto esto para mostrar cómo todavía en los propios archivos de la Comisión de la Verdad hay muchas cosas más que podemos trabajar, y eso está allí y hay que cuidar ese archivo que es patrimonio de la humanidad. Siempre he dicho que lo que está en esa documentación es patrimonio de la humanidad, pero también lo que es el sufrimiento de todas las poblaciones, como el caso de Claire y de todas las personas que están asociadas en las organizaciones, que son quienes han preservado esta necesidad de atención, de agendas por derechos humanos y de defensa de la vida, que han sido las organizaciones de afectados por la violencia, que es el segundo punto que quiero comentar. Las organizaciones de afectados por la violencia han sido quienes han podido, al lado de las organizaciones de derechos humanos, no solamente defender sus casos, defender sus propias vidas, que ha sido lo más importante, y algunos lamentablemente nos hemos perdido en el camino, sino que se han sumado a esta necesidad de hacer una agenda de derechos humanos que nunca ha sido una prioridad en el país. La agenda de derechos humanos nunca ha sido una prioridad en el país, es una agenda oculta que la sacan muchas veces los políticos cuando quieren meter miedo, ¿no? Decir que el terrorismo está allí, y entonces a todos nos van a poner el mote de terroristas cuando defendemos derechos humanos. Esto viene ocurriendo todavía hoy en el Perú, y esto es algo con lo cual tenemos que seguir muy alertas para que se pueda constituir una base sólida de lo que consideramos que es la vida digna y la integridad de la vida, y el poder mantener, digamos, la salud de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia sexualidad, y no se nos violente de la manera que se ha venido violentando en los conflictos armados, pero que a lo cual también tiene una continuidad, como decía Claire. Salgo de la zona donde estoy y voy a otro lugar, voy a trabajar y me quieren también asediar y me quieren también violentar. Es decir que, es el tercer punto que quiero mencionar, es cómo hay una reconfiguración en la violencia, cómo la violencia política que se ha vivido durante el conflicto armado con las armas, ¿no? Cómo queda un cierto legado de violencia, autoritarismo en la sociedad, discriminación y racismo, que hace que a una gran parte del país que ha sufrido de manera más intensa esta violencia no se le haya puesto como prioridad a lo largo de todos los gobiernos, desde el año 2000, que ya se tenía, 2003, el informe de la Comisión de la Verdad, no ha sido parte de un programa de reconstrucción, no ha habido ningún diálogo nacional sobre qué hacemos después del conflicto armado. Entonces, no podemos hablar de un post-conflicto, lamentablemente, en el Perú, porque en un lugar salió las Fuerzas Armadas después de 8 años, en otro lugar salió, podemos decir que la comunidad piensa que cuando se fueron las Fuerzas Armadas terminó el conflicto, en otro lugar piensan que cuando se retiró Sendero. Entonces no hay una fecha que podamos decir, aquí se acabó la violencia política y ahora, ¿qué hacemos? Porque lamentablemente, este elemento de la reconfiguración de la violencia, la vemos que persiste en lo que ahora yo estoy llamando una violencia institucional. Es decir, que las instituciones que debieran estar alertas a atender las reclamaciones de las poblaciones que han sido afectadas por la violencia, también ejercen esa violencia institucional cuando no nos atienden de la manera que deberían atendernos. Hemos visto eso en el campo de salud, con las personas que han sido afectadas por la violencia cuando han necesitado la atención de salud, pero también lo hemos visto con el caso de las esterilizaciones forzadas, que también me ha tocado trabajar con las organizaciones de esterilizaciones forzadas. Cuando van a la posta de salud, no son atendidas, son discriminadas, o ya cuando fueron intervenidas con esas intervenciones forzadas, han ejercido violencia y discriminación contra ellas, porque han sido principalmente mujeres de zonas rurales, a quienes no se les pidió el consentimiento, cuyos cuerpos han sido esterilizados. Entonces, lamentablemente tenemos que hablar que no solamente hubo esa violencia política de los actores en armas, que eso que pone en riesgo nuestra vida, como rompe nuestros proyectos, como ha dicho Claire, desde niños, pero también en los adultos, también en los que se fueron, también en los que no están, pero también como lamentablemente no hemos podido erradicar esa violencia y hay reconfiguraciones y continuidad de la violencia. Y muchas mujeres, sobre todo, han seguido viviendo esa violencia
en la violencia sexual que han tenido que experimentar cuando se han desplazado a las ciudades. Muchas han llegado a las ciudades y han dicho, he llegado a trabajar y allí he tenido que sufrir una violación de quien me contrató para trabajar. Entonces, la violación sexual, lamentablemente para las mujeres, y esto es parte de lo que el feminismo trata de colocar siempre, hay una continuidad en la violencia que sufren las mujeres. Si bien yo reconozco esa continuidad, también hay que reconocer, porque si no, no podríamos tratarla bien, que cuando se está en una situación de guerra, desprotegida totalmente, con las armas, tú estás poniendo en riesgo tu vida. Y cuando pones en riesgo tu vida, tienes que sacar fuerzas de donde sea para poder tener resortes y sobrevivir. Y lo más importante muchas veces es cómo sobrevives, cómo tu propia integridad, tu propia identidad puede quedar mellada y puede quedar herida. Por eso yo hablo de que estamos en una patria herida, una patria que todavía no ha sanado sus heridas. Y esa patria, espero, podamos irla haciendo sanar cuando sanen también nuestros cuerpos, cuando sanen también nuestros proyectos, cuando podamos recuperar los proyectos. Y una buena parte de eso tiene que ver con la memoria, y con eso termino esta primera parte, la memoria que no solamente es una memoria individual y el dolor de cada uno de nosotros, sino que encontremos que esa memoria es parte de colectividades que han sufrido eso, que no es una sola persona, como decía también Marlene hace un momento. Tengo los datos para mostrarles, por lo menos ilustrar para quienes son más jóvenes y que no saben lo que ha ocurrido. Quiero poner en la segunda intervención estas láminas para que vean la dimensión de lo ocurrido, porque es un escándalo de la humanidad que hayamos podido permitir que esto ha ocurrido, pero nos hemos resistido todos los que hemos podido. Y por eso creo que la memoria es un fundamento muy importante de lo que vamos a construirnos como país y lo que vamos a hacer como futuro. Y es una memoria colectiva que tenemos que alimentar, aunque puedan haber discrepancias entre nosotros de qué cosa se preserva como memoria. Sabemos que hay distintas versiones, que hay distintas opiniones, pero siempre los que tienen más poder y más acceso a medios de comunicación tienen más posibilidad de que se preserve su memoria. Entonces lo que tenemos que garantizar, aquellos que están en menos posibilidades de hacerse oír, como ha sido todas las personas afectadas por la violencia, tengan esa voz y puedan seguirse escuchando. En mi caso, me ha tocado acompañar a algunas de las organizaciones de derechos humanos. Como Marlene ha dicho, he estado apoyando el equipo de género en la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, por lo tanto muy cerca a lo que ha ocurrido, pero también trabajando después, he vuelto a trabajar con algunas comunidades y he encontrado que las comunidades han sido totalmente abandonadas a su suerte. Donde había ganado ya no hay, ahora tienen que ver si hacen una piscigranja, y los jóvenes se han ido a la zona de selva y están a veces buscando otras oportunidades que no encuentran. Entonces hay muchas todavía, no solamente el problema de que no hubo reconstrucción, sino hay que encontrar maneras de poner eso en la agenda nacional, y ahora que nos acercamos al Bicentenario, colocarla, estos hechos, en el debate nacional y en el debate constitucional. Con eso estoy terminando esta primera intervención, espero no haberme pasado el tiempo, Marlene, y en la segunda pondré las láminas que he traído. Claro que sí, Narda. Muchas gracias por tu participación, y de verdad que hay mucho que escuchar, y ojalá que los jóvenes de esta generación, el llamado bicentenario, ¿no?, también se involucren, porque no solamente es como pasó ahora, es algo del presente, pero también el año 1980 al 2000 han sido años muy críticos, muy fuertes. Y al menos creo que las personas que han pasado esa época, en este caso mi madre, mis abuelos, o sea, toda mi generación también hemos sido afectados, y muy, muy interesante, de verdad, y muy, muy valorado toda la investigación que has hecho, estás haciendo, y de hecho que vas a seguir, Narda. Muchas gracias. Em, Ahora voy a presentar también una persona muy ligada a la parte de la parte de, me faltan palabras, de verdad, estoy hablando de Kimberly Teidon. Ella es americana, es antropóloga de la Universidad de Harvard,
y tiene amplia experiencia profesional sobre políticas y reconciliación generadas en las comunidades afectadas por la violencia. Y ella también se ha involucrado muchísimo y sobre todo en América Latina, siendo americana, ¿no? Además, es autora del libro que sirvió como insumo para el guión de la película peruana La Teta Asustada, que incluso ha sido premiada. El libro es Entre los prójimos, ¿no? Y que justamente habla también del conflicto armado interno y la política de la reconciliación en el Perú en el año 2004. Bienvenida, Kimberly Teidón. Bienvenida, te escuchamos. Gracias. Ojalá que funcione el PowerPoint. Milagrosamente funciona. ¿Se ve una imagen? ¿Sí? Sí, se ve bien. ¿Sí? Entonces, gracias a mis colegas, es un panel de lujo para mí. Entonces, es todo un placer estar acá, aunque estoy virtualmente allá. Entonces, voy a hablar un poco del trabajo que he tenido el privilegio de hacer con mujeres en Perú, pero también en Colombia, porque realmente ellos han adelantado algunos temas que no hemos hecho en Perú. Entonces, tal vez podemos hablar con una mirada comparativa. Pero tengo un libro, Legados de la Guerra, Violencia, Ecologías y Parentesco. Entonces, estoy pensando esos temas. Y a ver si va a funcionar. Ya. En un momento, más de un momento, me puse a pensar mucho en legados de la violencia y por supuesto algunos son bebés, ¿no? Entonces, cuando yo comencé a pensar eso, volví al volumen 6 del informe final y me encanta lo que dijo Narda, es patrimonio nacional. En ese capítulo de violencia sexual contra las mujeres hay 37 referencias a niñas y mujeres impregnadas como resultado de las violaciones durante la guerra o relaciones sexuales de explotación. Now, en su mayoría son informes, son en la tercera voz, porque por razones que conocemos. Entonces hablaron de terminaron embarazadas, salieron embarazadas. El ejército, la policía, la guerrilla de Sendero, el movimiento revolucionario Tupac Amaru, mencionan todos esos grupos cuando hablan sobre embarazos relacionados con violación. Entonces hay que pensar mucho entre el tropo de secretos y silencios, de romper el silencio. Las mujeres estaban hablando bastante sobre este fenómeno. A ver si puedo avanzar. ¿Y qué pasó? Oh, un minuto. Yo soy baja tecnologizada. Entonces, hay un solo párrafo sobre todo este fenómeno, sufriendo las consecuencias. Entonces, yo me puse a pensar, ¿qué sucedió con todos esos bebés? Entonces, esta es una cosa que no puedo dejar de pensar. Entonces, no, algo pasó, yo entiendo. Me enviaron 3 preguntas, ¿ok? Podíamos escoger, entonces yo escogí 3 que quería yo. Y estas son preguntas planteadas por el público. ¿Cómo afectó el tema de la maternidad en estas niñas y mujeres, ya que muchas fueron agredidas sexualmente o expuestas a esterilizaciones? Entonces vamos a hablar de la violencia reproductiva. ¿Qué secuelas referente a la salud mental se puede observar en las víctimas del conflicto? Y teniendo en cuenta la carencia de sanciones que hoy en día tienen esos agresores, no cabe duda la importancia y necesidad de trabajar en la prevención. ¿Qué podemos hacer ahora? Entonces, a ver si se va a funcionar. Ok. Entonces, cuando yo pienso en niños producto de la violación sexual, siempre pienso en otra identidad muy relacionada y es Huacha, ¿no? Huacha Kachkeni. Entonces, Huacha es una palabra muy importante. Entonces, yo creo que cuando nosotros estamos imaginando qué es huérfano, ¿no? Un huérfano
tal vez son esas imágenes, ¿no? Un niño pequeño, abandonado, etcétera, etcétera. Esta es una imagen. Pero lo importante para mí es la primera vez que yo estaba en una asamblea comunal y un hombre ya de edad se paró para hablar. Lágrimas, ¿no? Cuando dijo, "Wakachakachkani", soy huérfano. Y para mí fue un momento de epifanía. Para mí, y tal vez muchos de ustedes, huérfano es un bebé, un niño de 5 años, 6 años. No. Wakcha, como una identidad que perdura, una identidad que marca tu trayectoria de vida, es importante, porque Wakcha es huérfano y pobre. Es de sufrir la carencia afectiva y material. Tomo este ejemplo porque cuando estamos hablando de niños producto de la violación sexual en medio del conflicto armado, un grupo incluido en la ley de víctimas en Colombia, pero no en Perú, no es tanto que estamos hablando de la edad de la persona, más bien una referencia a las circunstancias de su nacimiento. Como estaba hablando Narda y Clede, es tal vez una identidad discriminada, si todo el mundo sabe cómo la persona era concebida. Entonces, para mí, cuando estamos pensando de estas identidades, hay que pensar trayectorias de vida que han sido cambiados por la violencia concepcional. Ok. A ver si puedo. Okay. El estigma. Entonces, para mí, muy importante. El estigma se aplica con frecuencia a esos niños. Pero lo que yo quiero pensar es, no hay un estudio de cómo han seguido sus vidas. ¿Qué pasó con todos esos bebés y sus mamás, padres, comunidades? ¿Cómo hicieron frente a este fenómeno masivo? Porque sí. Entonces, para mí, hay preguntas, como dijo Narda Clede, todavía hay que volver no solamente al informe final, pero para entender esos matices, ¿no? Y voy a decir, y voy a esperar hasta la segunda ronda. Cuando pensamos de los libros que han salido y son muy reclamados, son por hombres. Y estimo un montón, ojalá que queden claro, a Lugio Gavilán o José Carlos Agüero. Estas son memorias de hombres que han vivido esos años. Todavía quedan libros para escribir sobre cómo pasaron las mujeres y minorías sexuales de esos años. Entonces hay que desempaquetar conceptos totalizadores. Estigma dice todo y nada. Si hay rechazo es religioso, étnico, es de género, es que, y tenemos casos en Perú, donde hay familias que no querían nada a ver con estos niños porque ellos van a querer tierra y nosotros no tenemos demasiado tierra. Hay que pensar si estamos discriminando sobre esos ya adultos, han pasado años así, ¿por qué? ¿Qué sería el motivo? Y podemos hablar mucho más sobre eso después, porque en Colombia, en la ley de víctimas de 2011, es un grupo reconocido individualmente como derechos de sujetos y beneficiarios de reparación, que ha sido un caos, pero es otra cosa. También queremos pensar, tal vez son adorados y queridos y reintegrados. Hay todo un mundo de historias que no tenemos. Entonces, brevemente, respondiendo nuevamente a las preguntas, los tres que me tocan.
Yo pienso mucho en biologías locales y situados y teorías de la transmisión. A ver, una de las preguntas, ¿qué secuelas se puede observar en las víctimas? Por un lado hay que pensar, niños y niñas producto de la violación sexual. Niños y niñas que estaban en el útero cuando sus madres fueron violadas. Y hay que pensar en daño intergeneracional. ¿Ok? Creo que es muy importante porque hay que pensar, conozco muchas mujeres que intentaron abortar porque no podían aguantar la idea de lo que estaba creciendo en sus propios cuerpos. Si uno intenta una y otra vez de abortar, hay que pensar qué pasa a este feto si sobrevive. El daño intergeneracional, hay mucho por decir. También quiero pensar mucho en la violencia reproductiva. No podemos solamente enfocar en el cuerpo individual femenino, porque si solamente estamos pensando en cada matriz, no estamos pensando en qué pasó al medio ambiente, a sitios sagrados durante la violencia. Eso tiene su impacto en la violencia reproductiva. ¿Okay? Si estamos destruyendo ríos, montañas, si hay minería, si hay otras industrias extractivas, hay que pensar en cómo el ambiente no es solamente daño colateral, pero una víctima en sí mismo, un actor, como han reconocido en Colombia. Y por favor, después podemos hablar. Allá hay ríos con derechos. Entonces, quiero pensar, la pregunta era, ¿cuáles son algunas secuelas que tienen algo a ver con esos años y la violación sexual? Mal de rabia, ¿no? Las mujeres me contaron mucho de cómo, bajo su piel mismo, ¿no? Hay algo que mueve la rabia. Y al principio me sorprendió porque la rabia, si pensamos de la antropología de las emociones, los hombres tienen mucho más derecho a mostrar rabia, ¿no? Por la socialización. Pero las mujeres insistían que tal rabia, y solamente con tiempo entendí, ¿no? Ellas vivían con las secuelas de la violación sexual, de vez en cuando con los perpetradores que vivían en sus comunidades y tenían que ver sus caras. Entonces hay que pensar en la rabia y lo que cuesta al cuerpo humano vivir con esta rabia que te puede comer desde adentro. La teta asustada, como todos sabían, yaquis, memorias letales y tóxicas, regla blanca, y disculpa, hay una tipografía. Muchas mujeres hablaron de regla blanca y pasaron años con enfermedades crónicas, ¿no? Entonces hay que pensar las secuelas de la violación masiva, que fue una práctica desplegada contra la población civil, no solamente las mujeres, ojo. Hoy también las mujeres que después de una esterilización forzada, mal hecho, sin consentimiento, sin antibióticos, sin nada de cuidado. Después tenemos historias, esterilizaron a las mujeres por la noche y las dejaron en una plaza central para volver a sus pueblos al día siguiente. Regla blanca, infecciones crónicas. Hay que pensar, también respondiendo a las preguntas que llegaron del público, la infertilidad, ¿no? Algunas mujeres, por la masificación de las violaciones, se quedaron infértiles. Y quiero que tomamos en cuenta lo que significa, por un lado, por las violaciones, por otro, por las esterilizaciones forzadas masivas. Imagina, dado la mortalidad infantil en esas comunidades, que es altísimo, dado que en muchas partes del mundo, incluso en Perú,
Llegando a la tercera edad, sin tener niños y niñas adultas que te van a cuidar, es vivir sin nada, ¿ok? Entonces, ansiedad, depresión, podemos hablar mucho más de esos asuntos, pero la pregunta era, otra cosa que me acuerdo, no sé qué hacer con eso, y no sé cómo estoy por tiempo, pero no sé qué hacer. Me agarraron por las piernas, los brazos, el otro por mi cabello, me violaron al estilo Tupac Amaru. Y la primera vez que escuché eso, no sabía qué hacer. No sé, ¿qué tan postcolonial es el Perú? Muchas de las narrativas de las mujeres durante la violencia eran que llegaron como fuerzas ocupantes de otro país. Y alguien me dijo, no hay que sobredimensionar esta idea de Tupac Amaru, pero ¿cómo no voy a quedarme pensando al estilo Tupac Amaru? Hay Tupac Amaru primero, el último rey, ¿no? De los incas, y Tupac Amaru II. Y todos ustedes, los peruanos, saben mucho mejor que yo cómo mataron a él, ¿no? Fue una traición de miembros de su propia tropa. Lo llevaron y después, antes de matar a Tupac Amaru, mataron a todos sus familiares, después cortaron su lengua para que no podía hablar, después intentaron descabezar, torturaron por años y después, ¿no? Los 4 suyos. Entonces, cuando una mujer dice, me violaron al estilo Tupac Amaru, está hablando de traición íntima, miembros de la comunidad que tal vez no ayudaron, de no poder hablar, impacta y rompe el alma en los testimonios. Las personas torturadas, interrogados, que estaban respondiendo en quechua, pero la gente torturándoles solamente hablaron en español. Entonces estaban preguntando una y otra vez, la gente respondiendo, no entiendo, hablo quechua. Entonces yo creo, hay mucho por pensar allá en esta imagen. Entonces vuelvo a repetir, estoy también mirando las protestas de las semanas pasadas, ¿qué tal postcolonial somos? Entonces, otra pregunta, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo creo que hay que pensar en una paz explícitamente feminista e interseccional. Perú es un país sumamente racista, los Estados Unidos también, entonces estoy ya apuntando a mí misma. Entonces hay que pensar en lo que significa ser moreno o negro, morena, negra, en un país tan totalmente racista como el Perú. Y quienes cuenten el no durante sus vidas y después de sus muertes. Entonces, con eso termina. Hay que pensar derechos reproductivos y sexuales, que incluso a todo que es contracepción. También el derecho de tener bebés y verles crear a esos que salen como adultos felices y saludables. Derechos ambientales, tengo mucho más por decir. Y yo diría, yo estaba mirando a todos esos jóvenes en las calles, pedagogías y protestas que pueden cambiar las normas que perpetúen la violencia contra niños, mujeres y minorías sexuales. Totalmente importante. Reformas policiales. Estoy pensando en INTI y BRION ahora. Y yo pienso que en esta creatividad que vemos en las calles de Lima en estas semanas, pero también ni una menos, mi primer acoso y Me Too. Entonces yo creo que hay, bueno, con esto termino, pero yo creo que, no sé si estoy, estaba enviando chat, no, yo estoy baja, no, pero ojalá que respete mi Muchas gracias, Kimberly. ya, está bien. Entonces yo creo, esos jóvenes, yo tengo tanta esperanza como cuando tomaron la calle, fuerte, güey. Mi admiración total. Sí, pues, sí.
y tenemos que salir a la calle así en masa para que pueda cambiar, ¿no? Y como hicieron también nuestros padres, el de los 80, los 90, que en esa época no había tecnología. Ahora con la tecnología, la nueva generación se puede poner de acuerdo y marchar, ¿no? Ponerse de acuerdo. Antes no, incluso a pie, las mujeres, cómo salían de cada provincia, distrito, días y días. Es tan impactante. Todos esos medios y la innovación y creatividad, ni una menos, Me Too. Todo es posible por Facebook y Twitter y todo eso. Es increíble. Entonces, así es, estimadas. Acá vamos a para que no sea tan estático la conversación, porque prácticamente esto es una conversación entre mujeres, estamos en confianza, y vamos a empezar la segunda ronda con Claide. Claide, ¿estás? Sí, por supuesto, estoy acá, estoy escuchando. Bueno, continuemos entonces. Claro que sí, claro que sí. Y de hecho que hay personas que nos están viendo, están enviando sus consultas. Tenemos, tiene 5 minutos y de ahí para poder responder algunas consultas de repente que tienen, alguna inquietud que tienen las personas que nos están viendo en este momento. Adelante. Bueno, le escuché a Narda, muy interesante las precisiones que ha dado, y quisiera también recalcar que el proceso que viví yo está dentro de lo que hablaba Narda. O sea, Narda hablaba acerca de las masas cautivas. Entonces, quien le habla estuvo en esa primera etapa que no habla la Comisión de la Verdad, ya que en la Comisión de la Verdad, en el informe, dice que se levanta información alrededor de las principales ciudades de la selva central en nuestro equipo, ¿no? Pero no se habla acerca de lo que ocurrió en la parte interna, o sea, en la parte interna, en la parte interna de la provincia, porque aún seguía el proceso de violencia en ese momento, que fue en el año 2000. Ahora, cuando se hace la Comisión de la Verdad, yo ya había terminado el colegio, yo ya estaba luchando por ingresar a una universidad nacional, yo estaba en la ciudad de Lima. Sin embargo, se veía la Comisión de la Verdad como algo tan lejano y como algo de la que, o sea, no éramos parte, ¿no? No éramos parte, o si es que me presentaba el temor a ser estigmatizada. Además, nadie te decía, oye, puedes presentarte si es que tú has sido víctima, Claro. ¿no? O si puedes contarnos algo que de repente nosotros no conocemos. No existió esa parte. Y en esa época no podías contar, porque de hecho que... No se podía, era muy difícil. Así es. Ahora, de todas maneras, te doy solamente una nota. No está Sofía Máger acá, pero está trabajando algunos testimonios de esa zona que están hablando del cautiverio. Así que vamos a ver. Pero, por supuesto, tenemos que recoger tu historia y ayudarla a difundir, Claide. Eso es algo fundamental. Es fundamental escuchar tu voz. Es fundamental. Así Gracias. Que estoy muy cercana con lo que estás diciendo porque tu vida deberíamos apropiarnos una de otra. O sea, somos parte de lo mismo y eso es lo que tenemos que tratar de hacer con los jóvenes ahora que están tan alertas, ¿no? Sí, discúlpame, la interrupción sigue. No. De repente, una de las cosas más difíciles es enfrentar los hechos, ¿no? Mucha gente dirá, pero bueno, si ya hizo una carrera, ya estudió, ya llevó una maestría esta muchacha, pues que de que se queja, ya salió adelante. No es tan fácil. Yo también creía eso. Yo creía que mi mejor escudo para olvidar todo lo que había pasado, para que me deje de doler, era estudiar, trabajar y olvidar. Y no es así. Porque yo al terminar la maestría, quedaba siempre un vacío, un hueco, algo que tenía que responder. Entonces, frente a esto, empiezo a averiguar acerca de la Comisión de la Verdad, empiezo a revisar acerca de las organizaciones de víctimas. Es más,
yo tuve muchísimo problema para que me puedan reconocer a mí como víctima. Yo sentía que me estaban afectando por segunda vez. O sea, si ya antes no había querido hablar, y el hecho de que no me querían reconocer como víctima, porque, o sea, por la misma deficiencia del Estado, porque el centro poblado donde yo vivía, pues para el Estado no existía, etcétera, etcétera, N cosas, todo eso hace la impotencia de que el Estado otra vez te dé la espalda, hace que yo me acerque a las organizaciones de víctimas. Y es ahí donde de repente me acerco a la señora Rosa Luz Palki, creo que es parte de ANFADEP, sí, y a Luyevader por ahí, ¿no? Entonces, y también frente a la situación de si de por sí el Estado, siendo una niña que venía de un proceso de violencia, ¿no? Muy vulnerable, me dio la espalda con respecto a la educación, y cuando por segunda vez aparece esto de la beca Presidenta de la República, me presento y me dicen, no puedes por la edad. O sea, yo decía, oye, ¿cómo que no puedo por la edad? Porque se supone que tú me has negado a estudiar, o sea, el mismo proceso de violencia ha hecho que yo no estudie, y tú me has negado la educación. Entonces, todo eso hizo que yo me acerque a las organizaciones de víctimas, y aparte yo no había querido tocar el tema de la selva central, donde yo había vivido todo ese horror. Entonces, empezamos a trabajar, y a raíz de eso empiezo a contactar con personas de la zona donde yo había vivido, y tenían el mismo problema que yo. Y voy descubriendo que la Comisión de la Verdad no llegó, hay demasiadas limitaciones para que estas personas puedan alcanzar justicia. Entonces me sentía tan identificada con ellas. Y al final he tenido que regresar después de 30 años al lugar donde fui afectada. A recordar. Mira, en realidad no sé si tanto recordar, pero sí a llorar. Eso sí, a llorar. Porque me llegué con la muy mala experiencia de que yo pensé que al llegar acá en la ciudad de Lima, es mi refugio, yo acá me siento segura. Pero sin embargo, al regresar, resulta que todavía existen campos, todavía hay gente atrapada. Tuve la muy mala experiencia de llegar en el 2018 por primera vez y encontrarme con una familia que había sido masacrada por los subversivos, una familia completa, una señora con sus 5 niños que no podía salir porque tenía que caminar 3 días, venir acá y pedirle al Estado, oye, haz algo. Dice, sí, hay un protocolo que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables debe de activarlo para poder responder. Nunca respondieron, a esos niños los sacaron los mismos pobladores, niños que nunca habían recibido una vacuna, como lo recibía cualquier niño desde que nace, no tenían el acceso a la educación porque el colegio había sido cerrado un par de años atrás, antes que se diera esa matanza en el 2018. Y lo más triste, pues yo pensé que el ministerio al menos les iba a proveer alimentos, y no ocurrió eso. Es como que si las autoridades están de espalda a esas personas, y los niños que salen de ese proceso nuevamente siguen siendo vulnerables, porque yo tuve la experiencia, o sea, desde donde he ayudado, ¿no? A través de Coravib Lima hemos tratado de dar respaldo a esas personas, y esa misma familia por la que tratamos de ver para que saquen a sus niños, fue muy doloroso escuchar a la señora que después de un tiempo que la he ido a visitar, me dice, señorita, llévese a mi hija para que trabaje con usted. Y la niña tenía 9 años. O sea, uno diría que el proceso de la violencia en 1980 al 2000, pero en el Brain no ha terminado. En el Brain continúa. Y todavía esos niños están expuestos, ¿no? Miren la vulnerabilidad de la mujer. No puede educar a sus hijos porque no puede conseguir los útiles, o de repente llegar a ese extremo de decirme, señorita, no tengo para darle comer a mis hijos, por favor, llévate a mi hija. Esa niña puede terminar siendo violada o violentada en cualquier hogar al que pueda llegar a trabajar como empleada. Entonces, ahí hay una gran llamada de atención al Estado, ¿no? Ya han pasado tantos años, tantas víctimas, no pueden dejar, bueno, antes de repente podrían decir que el país estaba convulsionado, no había recursos, pero hoy en día las víctimas no son tan numerosas, pero existen, todavía están ahí, hay mujeres atrapadas, hay niños, hay niñas que están siendo violentadas en esos campos, y sin embargo no se hace nada por ellos. Es como si no existieran. Nosotros vivimos en la ciudad de Lima a espaldas de lo que ocurre allá, ¿no? Esa es una de las cosas. Y yo, bueno, como geógrafa, trato de abordar esos temas, porque para mí
lo que yo he conocido allá es una tierra riquísima, con un potencial tremendo, y como geógrafa digo, algo está pasando acá. O sea, ¿por qué un territorio tan rico, un espacio con tanta potencialidad, sigue siendo tan abandonado, tanto como lo fue hace 30 o 40 años? ¿Y qué está pasando? ¿Por qué lo abandona el Estado? Entonces, Claro. desde ahí, bueno, estos 2 últimos años he estado con mis preguntas de geógrafa y haciendo mis mapas y pidiendo información para poder entender. Eso, Incluso Cleide. antes de la pandemia viajé. Y la pandemia me agarró allá y me dejó 7 meses allá. He regresado en agosto. Cleide, hablando de esto, de las mapas. Háblanos del mapa, justamente eso, de repente para Bueno, las personas sí, que nos están viendo puedan entender cómo has distribuido sí. tú. Miren, más o menos yo quería entender espacialmente, yo quería ubicar dónde estaban esas víctimas, cómo había sido. Entonces, el año pasado cuando hicimos el conversatorio, a mí en mi cabecita decía, pues no, quiero saber en qué regiones están en qué regiones fueron afectadas más mujeres, ¿no? Y los quiero ver en un mapa. Entonces, a raíz de eso, pedí información al Registro Único de Víctimas, nos proporcionó la información y pude elaborar un mapa. No, la fuente es la del Registro Único de Víctimas y de repente lo podemos compartir ahorita para que puedan, Por favor, Claro. sí, por favor. para poder Claro que verlo. ¿No? Podrán, a ver, necesito ver las partes que están más coloreadas a ver, ¿no? Por ejemplo, lo que yo hice fue por colores tratar de ¿cómo se llama?, identificar las zonas donde habían habido mayor mujeres afectadas. O sea, en el lugar donde fueron ellas afectadas, los diferentes tipos de afectaciones, ¿ah? O sea, viudas que hayan perdido pues, a la familia, violentadas sexualmente, etcétera, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo queda marcado en Ayacucho, ¿no? A ver, ¿me permite mejor yo misma abro mi mapa? ¿Lo comparto? ¿Sí? Sí, claro que sí. Sí, porque acá no puedo, quiero manipularlo yo para poder explicarles. ¿Sí? ¿Sí? ¿Un favor? A ver. Sí. Ahora Sí, un espera momento, por favor. Cleide. Un minuto, por favor. Ay. Un segundo, por favor. ¿Dónde está mi mapa? A ver, ¿dónde estamos? A ver, uy, ¿dónde? Ya me perdí acá ya. Ay, ¿qué pasó? Acá no puedo entrar. A ver, compartir pantalla. Ya. Miren, por ejemplo, ¿no? La mayor región afectada, Ayacucho. Tenemos Huánuco. Y casi paralelo, casi con los mismos valores, tenemos Junín, Huancavelica y Apurímac, ¿no? Ahora, también San Martín. Ahora, cuando he revisado la información y cuando he ido a campo, he podido verificar, por ejemplo, esta información que tenemos es en función a la cantidad de mujeres que han sido acreditadas, ¿no? Sin embargo, cuando yo iba a campo en Junín, digamos, de cada persona que yo conocía, de cada persona que yo podía conocer acreditada, tenía por lo menos 7 u 8 personas que son víctimas y no han sido acreditadas, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque como no se ha hecho un trabajo intensivo por parte del Estado para registrar a estas personas, y no solamente estamos hablando de colonos, estamos hablando de comunidades nosmachiguenga, comunidades ashánicas, ¿no? Vemos que ahí tenemos muchísima cantidad de personas. Yo pienso que si se hace un trabajo exhaustivo, este mapa va a cambiar. O sea, va a llegar un momento en que de repente el color acá sea más intenso. No, porque
el trabajo, digamos, no se ha avanzado mucho en el tema de registros, al menos en lo que es la selva central, en las zonas que abarca el BRAEM, ¿no? Más o menos esto quise, quería compartirlo, ¿no? Para que puedan tener una idea de cómo han sido afectadas las mujeres, ¿no? Te felicito, Claide, de verdad, por el trabajo realizado. Mira, tú sin ser una autoridad que pertenece, pues no, esa información debería de repente haberlo hecho el Estado pertinente, pero tú por colaborar, de repente también desde tu experiencia, ¿no? Has pasado y te ha motivado a hacerlo, y de verdad te felicito y está bien explicado, y como tú dices, si de repente la información lo van a actualizar y de hecho que los colores van a variar y esto deberían de repente tenerlo en cuenta también, ¿no? Alguna autoridad, ¿no? Decir, o sea, solicitarla y trabajar, porque eso es, lo más difícil lo hiciste ya. Mira, en realidad, mi proyecto ahorita como profesional es, está orientada al bicentenario, poder exponer en un atlas tanto el proceso de registro, de reparaciones, de desapariciones, a través de mapas, poder exponerlo, ¿no? Para ver qué tanto ha avanzado el Estado en este aspecto. ¿No? Claro. Pero está en proceso, en proyecto. Con esto de la pandemia, me he quedado a la espera, a la espera de poder seguir avanzando con la información. Pero esa es la idea. La idea es tener la información a través de mapas que nos puedan hablar de cómo ha sido el proceso y hasta qué punto ha llegado el Estado a reconocernos como tales, ¿no? Claro, claro que sí. Muchas Claro. gracias, Claide. Y ahora le damos pase a Narda. Adelante, Narda. Bueno, quiero felicitar también a Claide y espero que podamos tener esa oportunidad de ver los trabajos que nos está presentando ahora. Si hay algo que debemos promover es que precisamente el conocimiento sea difundido, así que cualquier cosa que se pueda apoyar, cuenta con nosotros, por favor, Claide. Puedo compartir pantalla porque no tengo muchas cosas nuevas, pero quiero mostrar 2 o 3 láminas para las personas que conocen poco de lo que ocurrió. ¿Puedo compartir pantalla? Si tú cierras, Claide, el mapa, lo cierras y yo puedo poner las láminas que tengo. Gracias. A ver, voy a intentar, porque si no puedo... me han dado la opción de compartir, ¿no es cierto? Vamos a ver si puedo, porque lo que quisiera es que algunas personas que han hecho preguntas son bastante jóvenes y pienso que no necesariamente conocen lo que ha ocurrido, entonces quisiera poner algunas láminas que muestren la manera, la dimensión de los problemas de lo que estamos hablando, ¿no? Que no es algo casual, que es algo sistémico, sistemático. Bueno, he hecho una introducción que ya la comenté, voy a ver si más adelante qué somos como mujeres, es algo, Claide, que nosotros usamos una frase, ¿no? Que en la historia ha sido el objeto más preciado, nos intercambiaban a las mujeres y ahora somos el botín de guerra, pero lamentablemente las niñas siguen siendo parte de eso, los padres siguen ofreciendo a sus hijas, tanto lo que tú contabas como también en un trabajo sobre esterilizaciones forzadas que yo vi entre los shipibos, todavía los padres siguen ofreciendo a sus hijas como una manera de negociar favores de las autoridades que llegan, ¿no? Eso es trágico, ya tenemos que revertirla. Sí. La mayor parte de embarazos adolescentes en muchas comunidades nativas son de niñas, entonces, y eso no lo sabemos, y yo hace poco, cuando estuve trabajando en las esterilizaciones forzadas, recién me enteré que la gente que tiene ahora 50, 60 años había sido objeto de mutilación. Mutilaciones. No, claro, eso no sabíamos que existía. Entonces, todas esas cosas que son parte de nuestra realidad las conocemos poco, porque primero nadie quiere hablar de eso, porque las propias comunidades sienten que le van a poner un estigma si es que hablan de mutilación.
Entonces, hay una serie de hechos que todavía nosotros no conocemos suficiente en nuestro país, mucho menos la prioridad que se le otorga a al propio cuerpo de las mujeres, ¿no? Y yo te mencioné lo de Sofía, porque ella es la que está trabajando esos documentos, pero a partir de los documentos que están en la comisión, salen más información. O sea, no es que están los datos ahí, sino como tú dices, después ella calculando de cuántas personas hablan, y se habla de mucho más. Entonces, efectivamente, la realidad está muy subestimada de todo lo que hemos pensado. Ya cuando se presentó el informe de la comisión se hablaba de 60.000 y parecía un escándalo, pero el registro habla de 220.000, ¿no? O sea, como que, y así uno puede seguir encontrando. Así que, de verdad, yo creo que el conocimiento no es que se cerró en un momento determinado. Lo que pasa es que hubo debate, porque el informe trabajaba algunos temas que la clase política no quería recibir, ¿no? Entonces, aunque seamos incómodos, hay que seguirlo trabajando. Y eso es, hay una dosis de racismo. Cuando habla Kimberly de coloniales, que hay mucho de racismo entre nosotros, y creo que las élites han sido racistas. No hay otra explicación para haber descuidado tanto la sierra, ¿no? En los momentos de bonanza, con dinero que ha habido en la época del boom de los minerales, ¿cómo es posible que no se haya hecho más? Por eso es que yo insisto en reconstrucción. O sea, no hubo reconstrucción, no ha habido reconstrucción, mucho menos hay reinserción. En el Perú no se habla de reinserción, que creo que también Kimberly estaba mencionando. Quería poner algunas fotos porque son los recuerdos de los rostros que han estado con nosotros, ¿no? Pero también porque quería poner las mujeres anónimas que fueron asesinadas indiscriminadamente, pero también muchas fueron dirigentes, y dirigentes de todas esas organizaciones, rondas campesinas, comunidades, estudiantes. O sea que hemos perdido, digamos, un caudal importante de quienes hubieran construido nuestras comunidades, nuestros lugares, ¿no? Y aquí con una muestra muy pequeñita, porque esto lo hicimos cuando estábamos trabajando en el informe de la comisión, con una muestra muy pequeñita se ve que todos fueron perpetradores de la violencia sexual, ¿no? Todos, y de todas las edades. Pero yo trabajé algo que justifica un poco lo que mencioné antes. A pesar de que ha habido, y que ya sabemos que todavía los juicios demoran para que los perpetradores tengan el castigo merecido de esto, eso no va a reparar a la persona, pero lo que se ha omitido es las secuelas, que es lo que decía Kimberly también, las secuelas de las violaciones, ¿no? Entonces las secuelas de las violaciones no solo tienen que ver con la persona, sino con los hijos. Y como ella, también esta película del símbolo de la teta asustada, o del workshop, eso es muy potente y es una manera de transmitir una situación que yo aquí no la puse en esos términos, pero sí quería ver que además del perpetrador directo, que no es una relación entre quien me viola y yo soy violada, sino que hay silencios, omisiones y complicidad institucional. Y son las instituciones que también tienen responsabilidad. Y por eso ponía que al lado de todas estas violaciones de derechos humanos hay responsabilidad institucional de los actores directamente, las personas involucradas, pero también hay tolerancia de médicos, de quienes hicieron el registro, de todos los que sabían en los presos que estaban en la prisión, que estaba ocurriendo eso y que no hicieron nada. Entonces, tenemos que trabajar lo que son las instituciones, ¿no? Y como puse después ejemplos del caso de las... bueno, aquí hay una cifra también simplemente para decir que si bien el registro no tiene todo, sin embargo el registro nos da cifras muchísimo más altas, mucho más información sobre qué pasó con violencia sexual y con violación sexual. Y eso es algo que va a seguir seguramente y que yo quería complementar nada más el último cuadro con la información sobre esterilizaciones forzadas, donde también hay responsabilidad institucional, ¿no? Uno menciona principalmente, por supuesto, a Fujimori, pero también a los médicos y también a las Fuerzas Armadas. Claro. Las Fuerzas Armadas también han estado cómplices en la comunidad que yo visité, en Shipibo y en Cusco, pero principalmente en la zona Shipiba, habían intervenido las Fuerzas Armadas, habían habían transportado a las mujeres a las postas. Y tenemos muchos relatos, trabajé con Gina Arnillas y con con Alejandra Bayón, muchos relatos muy dolorosos de las mujeres que se animaron a contarnos su situación para que no se diga que no habían existido los casos. Fue un trabajo para el Ministerio de Cultura que hicimos y querían que se les escuche.
O sea, nosotros decíamos, va a ser difícil porque en la comunidad, llegamos a una comunidad, nadie sabía qué había pasado, las autoridades no sabían, los dirigentes de la comunidad no sabían, pero ahí había mujeres. Entonces hay una complicidad también de las autoridades locales, que no hacen nada al respecto, que saben a la comunidad, pero guardan silencio. Entonces ellas se acercaron a nosotros y querían contarnos sus historias, con traductores, porque varios idiomas nativos, eso ya es ahora conocido, pero fíjense que tenemos que reconocer autocríticamente que hemos estado vinculados a la Comisión de la Verdad, que el caso de esterilizaciones forzadas no fue incluido en el informe de la Comisión. Entonces eso es algo que tanto en la academia, bueno, también organizaciones de derechos humanos en esa época, algunos sí recuperaron, pero otros no tanto, ¿no? No voy a poner más información, quiero cerrar con alguna de estas láminas, me falta la lámina de ahora, por supuesto, pero son las láminas también de algo que es muy importante, Claide sobre todo, y también Marlene. Quiero que ustedes sientan que, aunque el Estado no haya respondido como uno quisiera, hay solidaridad. Así es. Y yo creo que yo sí hablo en la universidad y hablo con mis estudiantes y digo, hay nuevas generaciones de trabajo sobre la memoria. Hay un grupo de memoria que coordina María Eugenia Ulfe con varios que están trabajando sus tesis, que están planteando qué pasa, por qué dentro de los que salen, por ejemplo, los presos senderistas, hay algunos que ya abandonan Sendero y otros que continúan para trabajar políticamente y comienzan a hablar de la reinserción, de temas que aquí son prohibidos. O sea, hay cosas que en estas nuevas generaciones se hablan de temas que a veces son tabúes. Sin embargo, creo que los temas que ya hemos colocado sobre las mujeres y sus derechos no tenemos que olvidarlos y son parte del proceso político. Yo quiero colocar de estos temas, esterilizaciones forzadas, violaciones sexuales, han sido parte del debate político en las elecciones del año 2010 y del año 2016. Lo que pasa es que es un debate en las alturas y más bien muy poco lo que se logra en la vida cotidiana y en resarcimiento de las personas que han sido afectadas. Entonces, tenemos que llenar esa brecha. Hay que ver cómo hacemos que la justicia está en los tribunales, pero también la justicia sea social, que llegue a nuestras vidas, que nos dé estas oportunidades que queremos para todos nosotros, para todos ustedes, sobre todo, que han tenido que enfrentar estas situaciones de vulnerabilidad. Y yo por eso quiero terminar con el hecho de que, como se ha mencionado hace un momento, hay muchos rostros, hay muchas imágenes, y una de las preguntas que me hicieron, que yo había seleccionado, tenía que ver con los testimonios, ¿no? Y uno de los testimonios que yo quiero dar, porque así como Claide, uno tiene siempre vuelve el dolor, ¿no? Siempre hay como un ciclo, y uno tiene que aprender a procesar y convivir con ese dolor. María Elena Moyano fue una amiga muy cercana. María Elena Moyano era una mujer feminista, negra, dirigente de Vaso de Leche, presidenta de la Federación de Mujeres de Villa El Salvador. En ese momento que la asesinó Sendero, era la segunda regidora del municipio de El Salvador. Ella salió a marchar con muy poquita gente el día que Sendero Luminoso había decretado paro armado. Y eso lo consideró, ya Sendero la venía amenazando. Estamos hablando del año 92. Y Sendero consideró que esta mujer de Vaso de Leche, estaba haciendo el juego al gobierno y no se había callado, y tenía que callarse y obedecer el mandato de Sendero. Y a los pocos días lo asesinó. Y no solo lo asesinó, sino que le puso dinamita al cuerpo. Esto que decía Kimberly, que estos símbolos que nos atraviesan así como las entrañas, ¿no? Están en nuestro dolor, está aquí. ¿Qué cosa significa ese símbolo de haber hecho dinamitar ese cuerpo? Entonces, al lado de esa memoria y esa tristeza tenemos otras mujeres, Hilaria Supe, y termino con eso, que fue una de las abanderadas por las esterilizaciones y las otras dirigentes. Yo termino diciendo algo que les digo a mis estudiantes, Claide: yo apuesto por los liderazgos intermedios, no por las élites políticas. Yo creo que tu papel es un papel de un liderazgo intermedio, que hace la mediación entre tu pueblo que ha sufrido y tu manera de pensar, tu realidad, los mapas que nos están mostrando, y eres una interlocutora
activa para esa construcción de agenda que yo estoy diciendo. Y cada una de estas mujeres han sido parte de esos liderazgos. No están, solamente Hilaria está en el Parlamento, pero no está en el Parlamento, pero necesitamos esos liderazgos. Tania Pariona ha hecho una propuesta de ley antes de terminar su periodo en el Congreso, diciendo que cada comunidad debería tener una cuota de representación de mujeres en la dirigencia comunal, en las comunidades campesinas y nativas. Entonces, pequeñas cosas que pueden ser de repente muy insuficientes para lo que tenemos que buscar, pero son pasos y sobre todo, como digo, reconocer que el trabajo que hacemos desde la academia, desde las profesionales, en tu caso, en el caso de Marlene, son estas mediaciones, estos nudos que tenemos que atar para que todo lo que parece tan disgregado, tan lejano, pueda ser encauzado en esto que añoramos, que es compartir solidariamente mejor una patria, una convivencia y una justicia. Así que allí estaremos, seguiremos. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias, Narda. De verdad, tus palabras muy importantes para nosotras, que pertenecemos a las asociaciones y prácticamente, por ejemplo, yo soy ya la hija, ¿no? La hija de un afectado. Entonces, y de hecho que tenemos que seguir de lo que han avanzado ya nuestros padres, nuestras madres, tenemos que seguir en esto, ¿no? Y obviamente el trabajo que ustedes también han hecho no debe quedar, tenemos que seguir hacia adelante. Muchas gracias. Y le damos también los 5 minutos a Kimberly. Kimberly, adelante, por favor. ¿Me escucha? Yo prefería escuchar más de Cleide y Narda. Yo pido disculpas porque cuando estaba hablando con la pantalla compartida, yo no tengo mucha habilidad tecnológica. No podía ver el chat, no podía ver el reloj. Yo hablé todo el tiempo que me queda. Prefería escuchar de Cleide y Narda. Ah, ok, no hay problema. Porque también tenemos preguntas. A ver, muy conmovedoras, inspiradoras. Sí, así es. Kimberly, algo, Cleide, disculpa, ¿quisieras agregar algo? 2 minutos y No, Narda 2 minutos, así que escuchar les doy los minutos. Yo estoy en un panel de lujo. Prefería escuchar de Cleide y Narda. Cleide, a ver, cuéntenos del último proyecto que hiciste, bueno, que has estado participando sobre la arbolización. Bosques de Memoria. Exacto, también puedes comentar. Sí, es que ese era un proyecto que ya habían desarrollado, creo que otros dirigentes, y la idea era participar o dejar huella como víctimas que vivimos en las grandes ciudades a donde hemos migrado de repente, ¿no? A través de los bosques de la memoria. Entonces se hizo el contacto con la Municipalidad de Independencia y se trabajó un sector que ellos estaban arborizando. Fue muy interesante porque se trabajó con víctimas, se identificó la cantidad de víctimas que había también por distrito acá en la ciudad de Lima. Incluso trabajamos con una de nuestras compañeras que ya no está, se la llevó la pandemia. Lili. Pero fue una experiencia muy enriquecedora. Y lo más importante creo que es que dejamos una huellita en la ciudad. Eso creo que fue lo bonito y lo compartimos, lo hicimos antes de la pandemia. No, esperemos que en algún momento podamos visitar las víctimas allá y ver ese bosque y decir, bueno, eso nos representa. Cada arbolito que está ahí es un familiar mío que se perdió o o soy yo, yo como un arbolito esperando contar mi historia, ¿no? Eso. Y algo que me gustaría sí compartir de repente con los jóvenes actualmente es que los jóvenes hoy la tienen muy fácil, ¿no? Si hay algo que necesitamos para poder pensar en un mañana es la paz, es la estabilidad en un país. Y muchas veces cuando la tenemos no la valoramos. Cuando se pasa por una situación como la que yo pasé, eso se valora mucho, muchísimo, ¿no? Y también sabes que al estar en un país tenemos el temor a que en cualquier momento esa situación cambie. O sea, esto de la pandemia a mí no me sorprendió, no me asustó tampoco,
No me asustó quedarme encerrada, no me asustó pensar que mañana no pueda tener para comer, porque había pasado por peores cosas. Pero quizá la juventud hoy no lo piensa de esa manera, o no tiene, como no ha vivido los años difíciles, muchas veces no valora la paz, la tranquilidad que necesitamos en un país. Entonces creo que es lo primero, ¿no? Tenemos que enseñar a esos jóvenes todo el proceso que se ha vivido, todas las generaciones, toda la sangre que ha corrido, toda la gente que ha desaparecido o que ha pasado por momentos difíciles para tener la sociedad que tenemos ahora, la tranquilidad que tenemos ahora y valorarla, ¿no? Porque no sabemos cuánto tiempo lo podemos tener. Puede haber un conflicto interno nuevamente, una guerra civil, o un conflicto político, o cualquier de ese tipo que puede cambiar nuestra realidad. Entonces, creo que nosotros debemos de ser agentes que debemos de cuidar eso, la paz y la tranquilidad en nuestros países, ¿no? Al menos sé que muchas personas que han vivido la violencia directamente y en esa época eran adultos, hoy ya están por los 60, 70 años, ¿no? Sin embargo, los que hemos vivido en las zonas como el BRAE, son personas que han vivido y siguen viviendo. Entonces, son jóvenes que han sido golpeados recientemente. Yo he sido afectada a los 8 años. Hoy tengo 41, pero yo me siento de 20. Siento que ha sido ayer, hace unos años. Entonces, solamente me queda decirle a aquellos jóvenes que estén escuchando esto, si pueden, revisen la Comisión de la Verdad, hablen con las víctimas, vean lo que pasó en su país y vean cuánto dolor ha habido para que tengan el país que tienen ahora. Wow, muy conmovedor, Claide. Gracias. Sí, eso es muy cierto, porque como dice Claide, ¿no? Ella a los 8 años vivió y el precio que pagó son los padres de esa época, ¿no? De esos años, de nuestros hermanos, abuelos, primos, familiares. Y sí, los jóvenes deberían saber, ¿no? De la historia del país. Y a esto también más o menos Claide quería comentar, ¿no? Por ejemplo, en Ayacucho tenemos el Santuario de la Memoria, por ejemplo, ¿no? El tan hablado Santuario de la Memoria, que cuando hablan del Santuario de la Memoria, los políticos son los primeros que están ahí. Nosotros vamos a apoyar, estamos en los proyectos, y hasta ahora tiene el presupuesto el Estado, el gobierno regional los tienen todos los planos, y siempre hay algo que sale. Y ahora último, también incluso, ¿no? Ha estado casi invadido por el sector privado, y eso también queda un pendiente, y eso es el esfuerzo de nuestras mamás, de la ANFACEP, que muchas ya se han ido, que sin encontrar a sus familias, sin encontrar al hijo. El caso emblemático, ¿no? Mama Angélica se fue, tantos años luchó, ha estado desde el inicio y se fue sin encontrar a su hijo. Y no esperemos que muchas mamás se vayan, que el Estado que haga que tenga el ojo, ¿no? Que los gobiernos regionales, en el caso, ¿no? de Junín, que vean, o sea, que no solamente es lo presente, que no vean solamente que tenemos el país fuera de terrorismo, que vean hacia atrás, porque de una u otra manera, en el caso mío también, ¿no? Soy de la base 40, igual como Claide, también quedé huérfana, también he vivido eso, y mi mamá Lidia, ahorita, desde Ampaseo con mamá Adelina, están detrás del proyecto del Santuario de la Memoria, y ojalá que también eso se haga realidad, ¿no? Y ya no más sufrimiento, ya no más, prácticamente es como mendigar al Estado, pedir, cuando el Estado hizo daño, y nosotros tenemos que pedirle con años y años de retraso, tiene todo, o sea, de verdad que es un llamado también al Estado, ¿no? Y que los políticos no utilicen a nuestras mamás
como una especie de solamente para llegar al poder, que una vez llegan al poder se olvidaron y basta, ¿no? Y nosotros de una u otra manera como hijas, también hago otro llamado a los hijos, que no vean de espalda lo que nos ha pasado o lo que les ha pasado, ¿no? Que acompañen a sus mamitas, que acompañen a los papás, a los abuelitos, que eso no se quede, porque todo lo que han logrado las mamás es bastante, y que eso no quede acá, que nosotros como hijos también sigamos y obviamente, ¿no? Con personas tan admirables como Narda y Kimberly, y de hecho que muchas personas más, vamos a estar, ¿no? En pie. Muchas gracias, Cleide, y disculpa que también les haya robado unos minutos. Quiero acotar algo, Sí. y de repente ya desde la parte académica, si hay algo que nosotros decimos en geografía, para poder entender un espacio, para poder entender un territorio, tenemos que mirar atrás. Lo que ocurrió en el pasado da la configuración a lo que somos ahora. Si queremos entender el espacio, queremos entender los conflictos y queremos tener buenas políticas de Estado sobre las regiones, tenemos que ver el pasado. Si ignoramos el pasado, tomamos, los políticos van a tomar decisiones equivocadas, porque no están considerando, o sea, no es lo mismo el proceso que pasó en Ayacucho, no es lo mismo, ni la misma forma, ni el mismo grupo humano que pasó en Junín o que pasó en San Martín. Son situaciones diferentes. Si bien es cierto, hubo el terrorismo en Ayacucho, ¿no? Hubo el terrorismo en Ayacucho, la forma como se vivió la violencia no es la misma como se vivió en Junín, ¿no? Entonces, si las autoridades quieren intervenir adecuadamente en estas regiones, quieren realmente que esas regiones se desarrollen, que la gente salga de la pobreza en esas regiones, entonces tienen que empezar por ver el pasado. Y esto es un pasado reciente. Y en algunas regiones, como yo le decía, como Junín o como el BRAE, es una situación que todavía no ha terminado. Todavía tenemos gente que está atrapada. Entonces, eso es lo primero y se debe incluir dentro de la educación. O sea, no es posible que un joven que llega a la universidad no conozca cómo fue el proceso, o que confunda, o que de repente los jóvenes ahora se dejan llevar por los políticos que a todo lo terruquean y no tienen ni idea de lo que significa el terrorismo. Entonces, empecemos por ahí, y que yo creo que también nuestra actuación como personas que hemos sido víctimas es hacerle ver al Estado de que no puede cerrar lo que pasó en el pasado, o sea, dejarlo de lado, decir que no existió, querer taparlo. No se puede. O sea, está cometiendo un error bien grande si lo que quiere es negar lo que ocurrió, ¿no? Porque finalmente lo que ocurre es, si yo no le cuento a los muchachos lo que ha pasado, estos muchachos muchas veces pueden ser manipulados por gente que está en esa misma línea, o sea, que en el pasado hizo daño y que ahora pueden seguir arrastrando a unos muchachos por ese tipo de pensamientos. Y finalmente, el que nuevamente tiene que pelear con ellos es el mismo Estado. Entonces, esa es mi apreciación como víctima y como de repente ya profesional en esta época, ¿no? O sea, ya ya para esta época yo todo lo veo ya desde el lado académico. Antes lo veía como una persona víctima, dolida, golpeada, que trataba de entender lo que pasaba y no entendía, a veces no entendía a los políticos. Bueno, desde que tengo uso de razón no entendía a los políticos, no los entiendo hasta ahora, ¿no? Pero trato de entender el territorio. Como buena geógrafa, trato de entender el territorio y trato de entender el papel que juegan o las víctimas para todo este proceso y todo el país que tenemos actualmente, ¿no? Un par de palabras yo también quisiera, Marlene, porque me parece muy importante tomar la posta, la idea. Tienen ustedes, Marlene, viene con la trayectoria de ANFACEP y la idea con lo de Coravid. Hay que tomar la posta y ponerse sobre el caballo para hacer que el Bicentenario tenga que recuperar las coyunturas críticas que hemos pasado. Hay que hacerlo. No se acaba el próximo año. Continúa con Junín y Ayacucho, y hay que poner Junín y Ayacucho el 23 y el 24, o sea que el proceso histórico tiene que dar cuenta de lo que ha sido el pasado para poder tener un futuro. Como acaba de decir en el espacio, lo mismo decimos en ciencias sociales, no hay futuro
sin el pasado y sin el presente. Así es que esto es una tarea que hay que tomar la posta ya. Me agradezco mucho al Lugar de la Memoria que nos da este espacio, pero cualquier otro espacio que se pueda construir, estoy segura que Kimberly desde Estados Unidos, hay otras colegas aliadas que estoy segura que pueden hacer. En la universidad estamos tratando de hacer líneas de tiempo de lo que ha significado toda esta etapa del Bicentenario, y por supuesto que para mí es fundamental lo que ha sido el conflicto armado, o sea, qué significa lo que pasa ahora. Y la otra cosa que quería decir, y con esto ya me despido, les agradezco muchísimo haber compartido con ustedes, es que yo soy una ferviente convencida de las nuevas generaciones y la manera en que ustedes van a construir la ciudadanía de este país. ¿Qué lecciones hemos aprendido de la guerra? La paz con democracia. La paz sin armas, ¿no? O sea, no queremos armas, queremos una paz digna, con democracia, con derechos humanos. Entonces hay que darle contenido. Eso no puede ser si no hemos aprendido las lecciones de la guerra. No puede ser. Pero sí confío en que las nuevas generaciones construyan sus sueños y que nos dejen a los jóvenes de cualquier edad que participemos de ellos. Yo no soy una joven, por supuesto, soy de la tercera edad, pero con ustedes me siento que soy una joven de cualquier edad que puede compartir los sueños que ustedes van a construir, pero es a ustedes a quienes toca ya construir sus propias utopías, y espero que las puedan realizar. Lo espero fervientemente por todos nosotros, por todos ustedes, por todos los que podemos todavía encontrar que tienen muchas vulnerabilidades y que no tienen todavía la voz que deberían tener. Muchas gracias por esta oportunidad a ustedes. Claro que sí, Narda. Algunas palabras, Kimberly, por favor, porque tenemos preguntas. Vamos a dejar las preguntas al final. ¿Algunas palabras que quieras acotar, Kimberly? No se te escucha. ¿Puedes habilitar tu audio, por favor? Ahora sí. Hemos ido respondiendo a las preguntas. No sé si hay preguntas. Kimberly. Sí. ¿Ahora? ¿Mi voz, mi voto? Ay, ay, ay. No, solamente para decir que ha sido un placer total, un placer escuchar las palabras de Cleide y Narda. Y yo, feliz de haber compartido este espacio. Gracias. Ok. Entonces, muchas gracias, Cleide, Narda, Kimberly. De verdad hemos tenido un panel de lujo y me encantó todo. De hecho, que vamos a seguir trabajando, y muchas gracias también a LUM. Sin el apoyo y la iniciativa, de verdad, esto no sería posible. Y quiero también hacerles una invitación para mañana, por si acaso, a los que nos están viendo vía Zoom o el Facebook Live. Mañana también tenemos unas visitas testimoniales. Está a cargo de, claro, mañana va a estar como panelista la señora Doris Kaki, Josefina Miro Quesada y Teresina Muñoz Nájar. Y les hacemos una invitación para que también se conecten, y eso sería de mi parte. A ver, vamos a ver si hay algo más, que de repente hay alguna consulta. Eso sería por ahora. Muchas gracias. Y gracias también a nuestros invitados por haber estado conectados hasta ahora, y hasta mañana. Gracias, nos vemos. Gracias también. Gracias. Claro Gran que sí. abrazo. Un abrazo para todas. De igual Gracias. manera. Muchas gracias.